Y bien, amada Sión, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto, a donde nadie ha llegado. Y bien, amada Sión, las instrucciones para el día de hoy llevan por título La resurrección de los muertos, parte 51, con un subtítulo: El pueblo limpio de carne y de espíritu. Vuelvo y te repito el subtítulo, que es el tema a desarrollar en el día de hoy. El pueblo limpio de carne y de espíritu. Y quiero empezar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice así: Así que, amados, esto es para los amados, para su amada, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que es para los amados, o sea, para su amada, para ese pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a ese pueblo le dice, puesto que tenemos tales promesas, dice que hay unas promesas muy grandes. Limpiémonos pues, para que las veamos, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. ¿Por qué en el temor? Porque el que tiene temor de Dios obedece a lo que Él dice, obedece a lo que está escrito. El que no tiene temor de Dios escucha y le da lo mismo. Pero el que es hijo, escucha y teme a su Señor, tiene temor reverente y obedece. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Estamos hablando es de la limpieza de carne y de espíritu. Y dice que nos limpiemos, y el llamado es a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora viene una pregunta. ¿Cuál será el tiempo, o cuál sería el tiempo, el espacio y el escenario para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu? Ahora, si la invitación es a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿por qué será? ¿Será que estábamos muy contaminados de carne y muy contaminados de espíritu? Yo te lo aseguro que sí. Y el tiempo y el espacio y el escenario para que eso tomara lugar, yo te puedo asegurar que era en el tiempo del fin. Cuando apareciera nuevamente y se pusiera en pie ese pueblo llamado a levantarse entre los muertos para limpiarse y descontaminarse y recibir todas las promesas. Vamos a mirar si es cierto lo que te estoy diciendo. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, Sión, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, y aquí están las promesas que Pablo dijo, tales promesas. Como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos dice cuál es el tiempo, el espacio y el escenario para limpiarnos. Terminó el 18 diciendo eso, y seguido sigue el 7.1 donde dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál era esa promesa? Que Dios mismo iba a andar en medio de su pueblo. ¿Y cuándo era que Dios mismo iba a andar en medio de su pueblo? En el tiempo del fin. Empezando que cuando Él llegara, Él no llegaba solo, llegaba también con su pueblo. Él venía en esa nube, en esa gran nube de testigos, pues con su pueblo iba a llegar, y en medio de ese pueblo iba a caminar, y en ese pueblo iba a habitar. Y es a ese pueblo que le dice que teniendo tales promesas, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿por qué yo te decía que era el tiempo del fin? Porque dice, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Cuál era el único pueblo llamado a ser templo del Dios vivo? ¿En cuál pueblo iba a morar Él? Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14, el valle de los huesos secos. Y para ese pueblo estar en pie, para volver a la vida, tenía que ponerse en pie, volver a tomar cuerpo. Y era en ese pueblo que Él iba a habitar, y ese pueblo iba a ser templo suyo, iba a ser su templo. Y eso no iba a tomar lugar sino hasta el tiempo del fin. Y era en ese templo donde Él iba a habitar, que es a ese templo, que es a ese pueblo, que le dice y que dejó escrito el apóstol Pablo en el fundamento, diciendo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. El llamado a limpiarse de toda contaminación es para ese pueblo que iba a ser el templo de Dios. Y el templo de Dios era ese valle de los huesos secos. ¿Cuándo iba a tomar lugar esa limpieza? En el tiempo del fin. Allí iba a tomar lugar esa limpieza. Y allí iba a tomar lugar, como está escrito, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Cuando dice habitaré es porque Él se iba a formar en ellos. Y no solamente se iba a formar en ellos, limpiándolos, purificándolos, sino que también Él personalmente iba a caminar entre ellos. ¿Qué es lo que dice? Vamos un momento a la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 17. Mira lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, iba a estar con ellos. Y no solamente iba a estar con ellos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El tiempo, espacio y escenario para que la limpieza de toda contaminación de carne y espíritu tomara lugar era el tiempo del fin, cuando estuviera el Señor y estuviera su pueblo. Allí iba a tomar lugar. Y no solamente Él iba a caminar entre ellos, sino que Él se iba a formar en ellos.
Y ese era el tiempo para que esto tomara lugar. ¿Cuál es ese llamado? A limpiarnos de toda contaminación. Y si el Señor y su pueblo, el pueblo que se tenía que limpiar, no estaba, eso no iba a tomar lugar. Y si hoy se está anunciando, es porque hoy es el tiempo de que esto tome lugar. Viendo esta introducción y entendiendo el tiempo, el espacio y el escenario para limpiarnos, vamos a mirar entonces un primer punto. Y ese primer punto lleva por título limpieza de carne. Vuelvo y te repito el primer punto. Limpieza de carne. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, que dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo se llama el primer punto? Limpieza de carne. ¿Qué tengo que hacer para limpiarme de carne? Es la pregunta. La respuesta está en el verso 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, lleno de vicios. Dice, como que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Te quieres limpiar de contaminación de carne? Que es nuestro primer punto. Hay que despojarse del viejo hombre. Y viene una pregunta. ¿Y cómo se formó ese viejo hombre? ¿Cómo tomó lugar ese viejo hombre? La respuesta está escrita. ¿Cómo tomó lugar y cómo se formó ese viejo hombre? Porque su pueblo, al participar en el tiempo del fin de carne y de sangre, aprendió el camino de las naciones y todos los vicios de las naciones y todo lo que vio, oyó y vio hacer, de eso se contaminó su carne. Y todo lo aprendió, porque aprendió el camino de las naciones, y allí se formó ese viejo hombre que contaminó la carne. Vamos a mirar si es cierto. Libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh mundo. No dice así. Oh casa de Israel. Así dijo el Señor. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Cuál era el llamado para ti, oh casa de Israel, oh casa de Judá? No aprender el camino de las naciones. Ahora, si en el fundamento está escrito que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado, quiere decir que su pueblo sí se contaminó y aprendió el camino de las naciones. Y fue allí donde se formó el viejo hombre, por lo que vio, por lo que oyó y por lo que vio hacer. Y así se formó el viejo hombre que contaminó tu carne. Y por eso te tienes que despojar de él, porque el despojarse de él se llama limpiarse de contaminación de carne. Y para ti y para mí no era ese llamado a aprender el camino de las naciones. Mira lo que dice ahí mismo en Jeremías capítulo 10, versículo 16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre.
¿Qué dice? No es así la porción de Jacob. O sea, no era para ti ni para mí aprender el camino de las naciones, porque tú y yo somos la vara de su heredad. Y no era para nosotros, pero aprendimos el camino de las naciones y nos contaminamos. Y se formó el viejo hombre que contaminó tu carne. Miremos otro detalle. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9, que dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjate que hay un detalle en lo que acabamos de leer. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Dice, en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Si dice, ¿cuál es ese otro tiempo? Pues el tiempo en donde nos enredamos y aprendimos el camino de las naciones y nos contaminamos de carne. Y todo esto que dice Colosenses 3, del 5 al 9, fue lo que contaminó nuestra carne. Y eso hizo que se formara el viejo hombre. ¿Tú te acuerdas que acabamos de observar en la segunda carta, en la introducción, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, por allá en el verso 17, que decía, por lo cual dice, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor? Pues por eso te hace la invitación a salir de medio de ellos. ¿De cuáles ellos? De las naciones en donde tú no estabas llamado a aprender su camino. Y por eso aquí dice, en el verso 7 de Colosenses 3, dice, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuál fue ese tiempo? El tiempo donde aprendimos el camino de las naciones, y hoy el Señor, para que tú y yo nos limpiemos de esa contaminación de carne, nos hace ese llamado: salid de medio de ellos, pueblo mío. ¿De quiénes ellos? De las naciones. Y no quiere decir que te apartes de la gente. No me malinterpretes, ni me vayas a malinterpretar. No te estoy diciendo que si sales a la puerta y viene alguien te tienes que esconder porque viene alguien. No. Cuando yo te digo esto, es cuando te digo salir de medio de ellos, es de todo lo que aprendimos en medio de las naciones, donde se formó el viejo hombre y tomó lugar todas estas obras de la carne que menciona Colosenses capítulo 3 del 5 al 9 que acabamos de leer, que también está en Gálatas 5, 19 y 20. A eso se refiere lo que está escrito. Eso es lo que dice tu Señor hoy: salid de medio de ellos.
Y la forma de descontaminarte de carne es saliendo de medio de ellos. Como te decía en el tema anterior, del mundo de los hijos de los hombres, del mundo que formaron los hijos de los hombres. De allí tienes que salir para descontaminarte de carne. Yo creo que hasta ahí vamos claros. Amada nación, ¿dónde fue que te contaminaste? ¿Y qué hay que hacer para descontaminarse? Para limpiarse. Y fíjate, ¿por qué hay que salir de eso? Porque el fin de todo eso, si no nos limpiamos de contaminación de carne, el fin de todo ello es muerte. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 20 y 21. Mira lo que dice. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿El fin de ellas es qué? Muerte. O sea, si no nos limpiamos de contaminación de carne, el fin de toda esa contaminación de carne es muerte. Espero que este primer punto te haya quedado claro y entiendas que tú y yo sí nos contaminamos de carne y que hoy es el tiempo de descontaminarnos y salir de ellos, pueblo mío. Porque si no salimos de ellos, el fin de eso es muerte. Miremos un segundo punto. Y ese segundo punto lleva por título limpieza de espíritu. Vuelvo y repito, limpieza de espíritu. Ese es el segundo punto. Así como entre las naciones nos contaminamos de carne, pues de la misma manera entre las naciones nos contaminamos de espíritu. Y las naciones, en cuanto a la parte espiritual, nos contaminó ¿de qué manera? Que nos enseñó a creer en un Dios que no era el Dios de su pueblo, que no era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nos enseñó a creer en muchas cosas creyendo que era Dios, y eso contaminó nuestro espíritu. Y eso también lo aprendimos de las naciones. Vamos a mirar el libro del profeta Jeremías. Volvamos nuevamente al profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 8, que dice así: Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Oye, es para la casa de Israel nomás. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor,
porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Fíjate que eso fue lo que hizo las naciones contigo y conmigo. Desde que nacimos, en cuanto a la parte espiritual, nos mostraron muchos dioses, nos enseñaron muchos dioses, y todos de leña, obra de manos. Y nos decían y nos los presentaban y decían, este es tu Dios, a Él seguirle, a Él servirle. ¿Y qué hizo eso en nuestro espíritu? Lo contaminó. Tú creías que eso, y de eso que te hablaban, y de eso que te mostraban era Dios. Y todo eso también fue en medio de las naciones. ¿Sí ves por qué hay que salir de en medio de ellos? No solamente nos contaminamos de carne, mira que también de espíritu. De carne se formó el viejo hombre, y mira de espíritu cómo nos contaminaron también. Miremos más detalles acerca de esto. Ahí mismo, en Jeremías, en el mismo capítulo 10, pero ahora vamos a ver del verso 11 al 16, que dice así. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Y vuelve y te dice que esto, ni aun esto que te mostraron como espíritu, era para ti, pueblo del Señor. Verso 16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Esto tampoco era para ti. Pero aunque no era para ti, también nos lo comimos. También lo aprendimos. Y eso contaminó nuestro espíritu. Y fíjate que podrá alguien decirme en el mundo, sí, pero eso es para los que siguen el leño, para los que siguen a todo Dios formado por mano de hombres, no para mí, porque yo no creo en eso. Pues aunque tú no creas en eso, también tú haces parte de eso. Y también, aunque tú no seguiste al leño, también tú estabas contaminado de toda contaminación espiritual. Y te voy a decir por qué. Porque hasta que el Señor no llegara, nadie iba a saber la verdad en cuanto al espíritu. Y si nadie lo sabía hasta que Él llegara, quiere decir que todos estaban contaminados de espíritu. Y te voy a mostrar algo, que el único pueblo que realmente se va a limpiar de contaminación de espíritu es su pueblo, es Sión. Y que los demás, aunque no sigan el leño, ajenos también están de la vida del Señor. Miremos un detalle bien grande. Libro del profeta Isaías,
capítulo 29, versículo 8, que dice así, vuelvo y repito, Isaías capítulo 29, versículo 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Y si van a pelear contra el monte de Sión, es porque todas las naciones están, ¿qué?, contaminadas. Y aunque no sigas el leño, pero si no crees de la forma en que el siervo del Señor está hablando, y si crees en muchas formas diferentes a las que el siervo del Señor hoy está hablando, pues quiero decirte que todo lo que te han enseñado en cuanto al Espíritu, en cuando no sigas al leño, estás contaminado también. También estás contaminado. Porque el único pueblo llamado a entender toda la verdad del Espíritu es el monte santo de Dios, Sión. Y es para Sión el llamado a limpiarse de toda contaminación de carne, como vimos el primer punto, y de espíritu, como es este segundo punto. Y si Sión se iba a limpiar, porque Sión se va a limpiar de carne y de espíritu, entonces, si los demás estuviesen limpios, ¿por qué van a venir a pelear contra el monte de Sión? Porque les pareció que comían, y cuando despierten se van a dar cuenta que no comían nada. Les pareció que bebían, y cuando despierten se van a dar cuenta que no bebían nada. El único pueblo llamado a comer y a beber de verdad de su Señor es el monte santo de Sión. Y fíjate que es cierto que hasta que el Señor no llegara, su pueblo iba a estar contaminado de carne y de espíritu. ¿Y de espíritu por qué? Porque todo lo que le vendieron como Dios no era Dios. Y si eso no fuera así, entonces esto no tomaría lugar. Vamos a mirar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, que dice así: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo se iba a entender el misterio de Dios, el misterio del Espíritu? Hasta que el Señor no llegara. Quiere decir que lo que te he dicho es cierto, y lo que te he dicho es verdad. Que hasta que el Señor no llegara, y todos íbamos a estar contaminados de carne y de espíritu. Y cuando Él llegara, entonces su pueblo se iba a limpiar de carne y de espíritu. Y si dice que todas las naciones han estado dormidas en cuanto al espíritu, por eso es la invitación: salid de medio de ellos. Yo espero y recibo, amada Sión, que este segundo punto también te haya quedado claro. Y que entiendas que como la carne, el espíritu también se contaminó en medio de las naciones, porque el camino de las naciones
aprendimos. Ahora, vamos a entrar al tercer punto. Y fíjate que entendiendo el primer punto, entendiendo primeramente la introducción como empecé, el primer punto que fue la limpieza de la carne y el segundo punto que es la limpieza del espíritu, pues vamos a entender el tercer punto, y ese tercer punto lleva por título cielos nuevos y tierra nueva. Vuelvo y repito, cielos nuevos y tierra nueva. Claro, si tú limpias tu carne y tu espíritu, eso es lo que estaba profetizado como cielos nuevos y tierra nueva. Y te lo voy a probar. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19, que dice así: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y no se refiere a los físicos, a la creación. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, no dice al mundo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. ¿Qué dice y qué profetizó y qué prometió el Señor? Cielos nuevos y tierra nueva. Y no se refiere a la creación, se refiere es a su pueblo limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Es lo que se llama cielos nuevos y tierra nueva. En pocas palabras, la nueva creación. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, hasta eso es en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ya no hay más memoria, como lo dijo Isaías. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué dijo el profeta Isaías en Isaías 65, del 17 al 19? Que iba a ser cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria, ni vendrá más al pensamiento. ¿Y qué está diciendo segunda a los Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, lo mismo que dijo Isaías. Pero dice que ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esa nueva creación es si estamos en Cristo. Y vuelvo y te repito, ¿qué es estar en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que cielos nuevos y tierra nueva no es conforme a la carne, es conforme al Espíritu. Y tampoco se refiere a la creación, porque la misma creación va a ser libertada. El cielo y la tierra física, el espacio y la tierra física, ellas no van a ser hechas de nuevo. Lo que va a hacer es libertada. Te lo voy a probar. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 21 y 22, que dice así: porque también la creación misma será libertada, no va a ser hecha nueva, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ella no va a ser, mira, el Señor no va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva en cuanto a la creación. No, ella va a ser es libertada. El cielo nuevo y la nueva tierra
es la nueva creación, es su pueblo, el pueblo llamado a salir de en medio de ellos, limpiarse de contaminación, de carne y de espíritu, porque todo lo aprendió en medio de ellos y el viejo hombre se formó allí. Más claro, no hay cómo. Y bien, amada nación, vamos entrando a la conclusión. Y para la conclusión tenemos dos referencias. Y vamos con la primera. Y la primera es Isaías capítulo 66, versículo 1, que dice así. El Señor dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Que dice, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Y fíjate que así va a ser ahora esta edificación. El cielo, que es tu mente, es su trono. De aquí en adelante va a ser su trono. Y tu cuerpo, que es la tierra, va a ser el estrado de sus pies. ¿Y sabes por qué? Por esta sencilla razón. Gálatas capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué decía Isaías 66:1? El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Y quién es ese cielo y esa tierra nueva? ¿Cuál es ese cielo que va a ser su trono? ¿Cuál es esa tierra que va a ser el estrado de sus pies? Tu amada nación. ¿Y para qué? Para que se cumpla lo que acabamos de ver en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Él te hace el llamado para que te limpies de toda contaminación, de carne y de espíritu, pero no para que vivas tú. O sea que Él me está mandando a hacer todo ese trabajo, dirás tú, pero no para que viva yo. No. Él te está mandando a hacer todo ese trabajo de limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu para vivir Él. Mira, qué grande es nuestro Dios. ¿Y qué te conviene a ti? Vivir tú. Si vives tú, te mueres. Y serías un mal negociante. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Limpiarte de toda contaminación de carne y espíritu para vivir tú o para que viva Él? ¿Y quién es Él? Él es la resurrección y la vida. Él es la inmortalidad. ¿Qué te conviene a ti? Pues que viva Él. Y que ya no viva yo, que viva Él en mí. Y eso es lo que significa. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Ese eres tú, porque tú eres su templo, pero tú no estás llamado a vivir, sino Él a vivir en ti. Que para que todo esto se cumpla, tú te tienes que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Amada nación, eso era lo que el Rey tenía para nosotros en este día. Un pueblo limpio de contaminación de carne y de espíritu. Así que recibo que ha sido de mucho bien para tu vida y que te lleva a otra gloria y a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti,
declarándote como tú ya estás en Cristo, si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.